yo hace un tiempo había hecho este proyecto que era un destornillador eléctrico recargable, pero dejó de funcionar y tiene como algunos problemas con respecto a que se descarga, tal vez sea por el módulo. Entonces lo que voy a hacer es desarmarlo y ver si lo podemos mejorar y hacer que quede un poco mejor, porque esto podría decirse que fue un prototipo que está con, así como pueden ver, con 1000 trozos de cinta. Entonces voy a desarmarlo para ver cómo podemos, cuál es la falla y cómo podemos arreglarlo. Creo que lo voy a desarmar completamente. Pero este yo lo había puesto en un, pensé que no lo había puesto dentro de un tubo de PVC y sí lo había puesto dentro de un tubo de PVC, pero ya entendí. Por eso se ve así como raro, porque son dos trozos de tubo de PVC. Un tubo de PVC abierto en la mitad. Bien, para que todo cupiera lo abría a la mitad. Y creo poder ver, pensé que aquí estaba trozado, ¿no? Entonces voy a quitar esta parte. Es que todo se rompió. No lo sé, esto parece que lo sacaron con fuerza, porque para que eso esté trozado de esta forma, es raro. De razón, yo pero ¿por qué no sirve? Ya entiendo. Nada más ni nada menos porque el motor está completamente desconectado. Vamos a quitar todo esto. Este es el puente H, este es un módulo. Tengo varios módulos de carga aquí. A ver si podemos retirar todo de acá. Ya salió todo esto. Este también estaba trozado, si se dan cuenta. Voy a aplicar un poquito de aire para que podamos soltar estos pulsadores. Vamos a aplicar aire para que voltando todo el circuito sin ir a dañarlo. Ahí ya está soltando. Aquí salió. A ver si podemos retirar esta silicona de acá, aprovechando que aún está tibia. Es una de las conexiones que está rota. Parece que los switches no se desconectaron. Igual yo creo que voy a rehacer todas estas conexiones y esto debe venir de acá. Primero que todo voy a probar que el circuito funcione. Vamos a ver dónde se despega esta cinta. Sí, entonces voy a resoldar esto, pero necesito poder despegar esta cinta. Ahora vamos a soldar esto acá. Vamos a calentar un poquito esta silicona para poderla quitar del cable. Afortunadamente no está muy caliente. La ventaja de calentarla con la pistola de calor es que no se calienta tanto y no quema. ¿Listo? Ya hicimos este paso. Ahora sí, vean, hacia un lado y hacia el otro. Derecha, izquierda. Eso quiere decir que el circuito está funcionando muy bien. Lo que vamos a hacer es ver cómo podemos ubicar esto en un estuche donde se ve mucho mejor, porque acá no se ve nada bien. Voy a comenzar por sacar esto de aquí. Este lado. Voy a aplicar calor para poder soltar esto. Ahí salió. Espera de un palo de escoba. Limpiar esto un poco. Este motor es un muy buen motor. Tiene mucho torque. Es de 1/100. Entonces tiene un muy buen torque. Tiene muy buena fuerza. Pues ahí ya nos quedó limpio. Bueno, ahora voy a pensar cómo hago. El problema principal que tengo es por la batería. Porque la batería es un poco ancha. Entonces tengo que encontrar algo para poder hacer que la batería quepa. Yo tengo uno que compré por internet, es muy guapo, es muy bonito, tiene muy buen torque, bueno, ya es algo profesional. También viene por carga de tipo C, bueno, es muy chévere. Pero antes de yo poderme comprar este, yo realicé este yo mismo, con un puente H, un módulo de, creo que este módulo yo lo he usado para elevar el voltaje, que acá llegue un voltaje más alto. Creo que, bueno, no lo recuerdo, habría que medir y mirar el datasheet de este módulo. Tal vez eleve el voltaje a unos 12 voltios, podría ser incluso un tubo de estos de PVC, donde me cupiera la batería, pero pues hacer algo un poco más estético. Ponerlo en este tubo de PVC, sí, allá es poder agregar o ingresar todos los componentes dentro de este tubo. Afortunadamente este tubo tiene el diámetro para que pueda caber tanto esta batería como este componente que es el más grueso de todos, sí, entonces eso es una gran ventaja. Entonces tengo que solucionar varias cosas. Y una de ellas es que me tocó poner este botón, porque si no dejo este botón aquí, o sea, si no lo cierro, el circuito se descarga solo. Entonces debe ser que algún componente de estos, yo creería que es este, que tiene algún consumo, no sé por qué, pero ya me ha pasado antes con este tipo de módulos, amplificación de voltaje. Entonces tengo que encontrar la manera de poner antes este módulo de carga, cosa que yo siempre que ponga a cargar no haya necesidad de tener obturado el switch, porque esto crea confusiones. Si se descarga totalmente no sabemos si está encendido o apagado, si está permitiendo el paso a la batería. Entonces tengo que pensar cómo puedo hacer para poder interrumpir esto. Bueno, la solución más sencilla creo que va a ser cambiar sencillamente este switch, no ponerlo a que interrumpa la carga de la batería, sino sencillamente interrumpir una de estas líneas para que la batería, siempre que yo conecte cualquier cargador, entonces la batería pueda cargar independientemente de si este botón está obturado o no. Ya lo único sería que al momento de que se quiere utilizar el destornillador eléctrico, oprimir el botón o encender el circuito. Voy a retirar este botón de aquí. Entonces la idea es dejar esto directo allí. Voy a tratar de crear un sistema o alguna forma en que yo pueda disponer de todos estos componentes, ubicarlos por fuera, cosa que sea solamente coger todo y deslizarlo a través del tubo para poder saber qué tanto tengo que cortar de él. Entonces la idea sería dejar esto. Evidentemente tendría que ir en el borde para poder introducir el cable de carga. Entonces esto tendría que ir al borde. La batería podría ir luego. Este módulo o estos dos módulos podrían ir muy cerca. Tendría que aislarlos. Y esto, o sea, esto podría ir así y esto podría ir así. O sea que este sería más o menos el largo estimado de este circuito. Podría ser algo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de poner esto de esta manera. Incluso podría hacer esto un poco más arriba para que nos dé espacio de poder ubicar los pulsadores, que queden en una posición donde sea fácil de utilizarlo. ¿Ok? Entonces, para evitar cortos y todas estas cosas, voy a desconectar esto. Vamos a poner nuestro cautín, vamos a listar nuestro cautín. Y bueno, ya más o menos sabiendo cómo vamos a disponer esto, entonces la idea sería poder acortar un poco más los cables para que no quede tan largo, que no quede esto así como tan
tan largo. Entonces vamos a poner de tal manera en que den el tamaño necesario, no más que eso. Voy a buscar qué tipo de pulsador nos podría servir, o de switch. Podría ser un tipo de switch así, pequeño como este. Entonces una opción podría ser dejarlo acá a la entrada, cerca del módulo de carga, y otra opción puede ser dejarlo a un lado. O esto, si esto necesita todo ese espacio, pues puedo incluso ponerlo para que salga por un costado del tubo de PVC. Entonces ya vamos a ir tomando esas decisiones. Por el momento voy a retirar esto, que ya no lo vamos a usar. Limpiar el cautín, retiro esto. Entonces ya hemos eliminado esta línea, que esta línea es la que va para la batería. Y tenemos otra línea. Entonces lo que acabamos de pensar es que no vamos a interrumpir el que va para la batería, sino siempre tendríamos que, para cargar la batería, tendríamos que tener obturado el switch, y no queremos eso. Entonces lo que vamos a hacer será conectar la batería directamente al módulo. ¿Ok? Entonces voy a quitar todos estos cables. Ya si tenemos que soldarlos un poco después, pues ya vamos a ir organizando todo el circuito. Esto se le había puesto cinta para eliminar cualquier corto. Tampoco quiero retirarla toda. Acá ya nos deja espacio para, allá nos deja algo de espacio para poder trabajar con esto. Esta es la parte que ya va para el módulo elevador. Esto, esta parte. Bien, y tenemos ahora solamente el módulo. Entonces una opción puede ser poner esto acá. Lo puedo dejar hacia este costado para que nos quede un poco de espacio por debajo. Y de pronto acá podríamos, o de lado, podríamos ubicar el switch. Vamos a ver. O incluso podríamos dejar un poco más cerca este módulo. Sí, podemos dejarlo más cerca. Con eso ahorramos espacio acá y podemos ubicar más fácilmente los switches. Necesitamos espacio que quede cerca de la cabeza del motor para que sea fácil obturar, que no nos quede tan lejos de la punta. Entonces esto podría ir cerca. Podría incluso ir a una distancia acá, así. O incluso así, con algo de espacio. Y acá puede ir podemos soportarnos de este módulo acá para poder ubicar el switch. Eso puede ser. ¿Por qué lo digo? Porque si este switch queda muy cerca de esto, al momento de entrar el cable, pues le haría estorbo al switch. Entonces esto puede ser una opción, ¿sí? Entonces, bueno, creo que lo haré de esa manera. Voy a aislar también esto y esto. El cable verde es el positivo en este caso. Entonces puedo retirar esto acá y podemos trabajar más fácilmente aquí. Verde estoy utilizando para positivo, que esta sería la entrada, y este para el negativo. Este destornillador es para mi padre. Se lo había dado para algo que él tenía que hacer, pero entonces quiero que le quede mucho mejor. Entonces lo estamos mejorando para eso. Y bueno, ya después puedo hacer uno para mí. Ahí estaba retirando un exceso que tenía de... Ahí está. Listo, entonces esta es la salida y esta sería la entrada. Listo, muy bien. Entonces creo que voy a disponer esto así. Y bueno, también lo que voy a hacer es que voy a cortar un trozo de tubo PVC acá, circular, de este mismo diámetro, para poder hacer la tapa. Entonces por acá tenía un trozo de tubo PVC que no había usado para otro proyecto. Entonces voy a marcarlo y lo voy a recortar de acá. Voy a cortar un trozo de tubo, y más bien lo hago por lo que es un poco más delgado. Si pueden ver, este otro es más gruesito. Entonces creo que voy a utilizar de este mismo. Entonces vamos a cortar un trozo así por lo menos. Ok. Bueno, ya tenemos este trozo de tubo. Creo que está apenas justo. Voy a cortarlo por este. Voy a cortarlo por acá para poder abrirlo y dejarlo a la medida que necesitamos. Ahí está. Ahora mi idea es aplanarlo. Entonces la idea es que le voy a poner, voy a ver si con la pistola de calor puedo aplicarle aire caliente para poder aplanarlo. Entonces vean cómo se pone blando. Tengo que buscar algo plano para poder ponerle encima. Voy a ayudarme de esta tabla para poder ponerle encima cuando el trozo de PVC esté caliente. Vamos a sostenerlo ahí para que él pueda tomar la forma. Entonces, si podemos ver, ya está perfectamente plano. Ahora vamos a marcar el trozo que necesitamos para poderlo cortar. Aquí nos salen varios círculos, entonces voy a cortar uno. Listo, vamos a marcarlo para poder realizar el corte que necesitamos. Listo, ahí está. Listo, ya tenemos el trozo que necesitamos para esta parte. Lo que tenemos que hacer es pulir un poco los bordes, pero ya lo tenemos. Igual no se ve muy circular, pero es que el tubo tampoco es perfectamente circular. Igual ya teniéndolo así, por el momento lo voy a dejar así. Ya después toca hacer un buen corte acá, aplanar el tubo bien. Y bueno, ya aquí podemos... Entonces mi idea es que salga acá la conexión para el puerto, y que también pueda verse en un lado el switch que va a encender y apagar. Cuando se necesite lo encendemos y bueno, ya lo apagamos con este botón. Entonces creo que se puede quedar ahí. Listo, entonces vamos a utilizar acá esto. Como les decía, voy a ponerlo así, de esta manera. Necesitamos voy a desoldar por el momento esto. Entonces esto puede ir de esta manera, y ayudándome de esta parte de acá, así, podría pegar esto para que quede rígido y pueda salir. Entonces lo voy a dejar de esta forma. Entonces voy a proceder a pegar esto de esta manera. Creo que incluso puedo retirar la cinta porque no veo ningún elemento electrónico que me pueda hacer corto. Si yo llego y pongo Super Bonder acá, que pegue acá, creo que no habría ningún inconveniente. Entonces voy a retirar toda esta cinta. Creo que la forma más rápida y sencilla sería con un cúter trozar acá. Listo, ya tenemos fuera la cinta. Entonces, bueno, esto dice que es out vein, pero me interesa más que el out quede hacia abajo. Entonces esto vendrá así. La idea es que sobresalga un poco. Entonces tendría que ir ahí, por lo menos ahí abajo. No voy a listar el pegamento. Como saben, mis componentes favoritos para pegar cosas es el Super Bonder y el bicarbonato. A mí me ha dado mucho resultado, entonces lo uso un montón. Entonces lo primero será, dijimos que el vein out, creo que va a tener que ser así, porque así me quedaría, o también puede ser así. Aunque si lo pongo acá, vamos a tener más superficie en donde puede pegar. Tengo que limpiar muy bien esto. Vamos a aplicar un poco de alcohol. Este es alcohol isopropílico. Vamos a aplicar alcohol isopropílico, vamos a limpiarlo bien para que el Super Bonder, pegarlo acá en Super Glue, tenga más adherencia. Perfecto, entonces tenemos esto acá, más o menos esta es la distancia que necesito. Entonces teniéndolo aquí, voy a calcular más o menos ahí para poder pegarlo. Entonces voy a aplicar una gota acá y voy a pegarlo acá. Pienso que ahí estaría bien. Vamos a sostener ahí hasta que las dos piezas estén adheridas. Aquí ahí ya está. Pienso que es la distancia que necesitaba también. Muy bien. Y el otro paso es poder poner esto más o menos aquí para que esto sobresalga. Mi idea es que pueda sobresalir.
podemos pegarlo acá. Y ya después podemos soldar con cuidado estos puntos. Si esto lo puedo poner aquí, puede ser ahí. Tal vez para este punto se utilice un poco de bicarbonato. Voy a tratar de aplanar muy bien esto acá. Listo. Vamos a aplicar alcohol y vamos a limpiar. Listo. La parte que más me interesaba a mí era esta para poder pegar aquí el interruptor del circuito. Entonces si esto viene acá pegado, aquí vendría la tapa. Y lo puedo poner acá, que esto quede al borde y va a funcionar muy bien. Entonces aquí voy a poner un poco de máscara UV para después poder unir esto y pegarlo acá. Entonces aquí voy a aplicar máscara UV para que me aísle estos dos puntos, porque obviamente esto es metálico, entonces puede ser que no queremos que nos haga un corto al momento de poder pegar esto ahí. Ok, listo. Entonces ya lo tenemos ahí y vamos a aplicar la luz UV. Listo, esto ya ha secado perfectamente. Bueno, creo que le falta un poco, sí que falta un poco más. Vamos a dejar un poquito más de tiempo. Creo que ya casi está listo. Bien, entonces esto ya está listo. Ahora sí ya está bien, ya ha secado muy bien. Ahora ya sin ningún problema podemos pegar esto aquí. Utilizando Super Bonder tenemos que tener mucho cuidado de que el Super Bonder no caiga por dentro porque va a dejar esto inmovilizado. Entonces tenemos que aplicar con mucho cuidado por acá para no tener ningún inconveniente. Entonces vamos a poner acá un poquito de Super Bonder ahí y vamos a ubicar esto acá. Ahí está. Bueno, y ya acá en los bordes lo que voy a hacer es reforzar con bicarbonato. Tenemos el bicarbonato. Entonces esto ya lo que hace es que quede muy rígido en su puesto y sea muy difícil que se arranque. ¿Listo? Entonces creo que ahí ya esto está muy bien. De pronto creo que voy a ver si puedo aplicar un poquito de Super Bonder, como esa es la unión y esto va a hacer mucha fuerza también. Voy a ver si puedo aplicar en este punto de acá, por esta zona, Super Bonder y carbonato para que, como va a hacer fuerza también allí, entonces no corramos el riesgo de que se nos despegue. Vamos a comenzar por acá y acá también un poco y vamos a aplicar ahí. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos lista esta pieza. Ya lo que podemos también hacer sería ubicar estos componentes acá. Podemos utilizar este y bueno, podemos tratar de dejarlo lo más centrado posible. Y si al final tenemos que hacer otro, pues yo no habría problema, ¿no? La idea es que esto entre acá y poder taparlo así. Voy a mirar si entonces hago primero una plantilla con un papel o con una cartulina. Y así después podríamos pegarla sobre esto y que nos quede bien el corte. Aquí vamos a hacer un pequeño hueco para empezar a darnos una idea de dónde podría ir. Tiene que ser un poco más largo para que pase y deslice el switch. Es decir, puede ser así que deslice el switch. Entonces si tenemos esto acá, lo otro que podemos hacer es marcar en dónde está el conector. Vamos a sostener esto acá lo mejor que podamos porque es nuestra guía. Y acá vamos viendo cómo se marca el conector. Vamos a hacer otra prueba aquí. Pienso que estaría bien. La idea sería llevar esto acá. Vamos a ayudarnos de una contraluz para poder centrar bien. Esto podría ser algo así. Pienso que sería lo más centrado que podemos dejarlo. Este podríamos dejarlo un poco más hacia abajo. Pienso que ahí estaría bien. Entonces voy a pegarlo con una cinta. Incluso lo que necesitamos es que quede dentro de estos dos conectores. Entonces esa es la distancia que deben tener. Ya después uno lo ubica. Se necesita ese espacio para que me deje. Entonces esto lo que podemos hacer es pegarlo ahí en algún punto centrado. Vamos a retirar esto. Después de ahí lo vamos a pegar y vamos a cortar esta parte para abajo. No estoy usando esto por el momento. Esto ahorita lo usaré, pero vamos a limpiar un poco el área de trabajo. Bueno, entonces tenemos este pedacito de cinta. Creo que aquí estaría bien ubicado ya. Que ninguno de los dos nos quede muy al borde. Que ojalá quede lo más centrado posible. Este queda un poquito inclinado. Creo que se ve un poco así también acá. Entonces bueno, vamos a dejarlo así. Y voy a poner esta cinta ahí. ¿Listo? Ya teniéndolo ahí, podemos cortar un poco más fácil los orificios que necesitamos cortar. Bueno, creo que utilizaré alguna broca o algo caliente para poder hacer estos cortes. Creo que voy a cortarlo con calor. Voy a aplicar calor con este soplete. Vamos a calentar acá. Ya se ve que se está poniendo al rojo vivo. Entonces voy a ver si con esto puedo cortar acá un poco más fácil. Ahí lo estamos cortando. Voy a apagar un poquito más bajas estas luces para que podamos ver más fácilmente cuando se pone bien caliente. Ahí ya se puede ver un poco mejor la llama. Bueno, sí va más o menos el corte que estamos haciendo acá. Vamos a medir que ya casi entre este acá. Bueno, le falta un poco. Sin embargo, sí pienso que es un poco más sencillo cuando se hace con el cautín. Así esto se calienta. Es un poco más difícil de manejar. No es tan exacto. Vamos a encender acá. Vamos a ver si este otro nos funciona. Este parece que sí está dando un poco más de calor. Como se ve, están bastante quemados ya, porque los uso precisamente para este tipo de cosas. Entonces voy a esperar a que tome un poquito más de calor. Ya esté totalmente caliente, pues se puede proceder. Bueno, creo que esto ya está caliente. Aunque es un poco más sencillo abrir o ampliar el huequito. No sé si alcancen a notarlo, pero es un poco más fácil. Voy a dejarlo por ahí. Y este también lo voy a ampliar así. Si ven que es un poco más sencillo que de la otra forma, no voy a tratar de ayudarme con el cúter. Tenemos este exceso acá atrás para que nos dé espacio de ver. Ya después con esto le podemos dar un poquito mejor la forma. Bueno, voy a retirar ya esto, retirar la cinta que habíamos pegado. Ahí está, muy bien. Creo que este necesita un poco más. Vamos a ir presentándolo. Este está muy pequeño y este vamos a mirarlo por este otro lado. También está muy pequeño, debemos ampliarlos un poco más. Esto ya lo podemos hacer un poco más a ojo, pero las medidas básicas las hicimos de la otra manera. ¿Listo? Vamos a retirar los excesos y de igual manera acá. Ok, vamos a ir presentando. La idea es que nos quede bien. Vean que ya casi nos da. Creo que ahí ya nos ha quedado. Vean que este queda un poquito a la izquierda, entonces tenemos que ampliarlo un poco, pero hacia la derecha. Entonces tenemos que hacer que esto corra hacia este lado. ¿Listo? Entonces, como les decía, bueno, claro que si yo lo medía así, no, da igual. No creo que la medida es acá, es por este lado. Entonces, aquí ya nos quedaría, digamos, si esto lo fijamos acá, el switch va para un lado y va para el otro, ¿sí? Entonces esto ya nos queda así. Y ya con esto de esta manera, entonces cuando ya pongamos la tapa, bueno, ya salió del otro lado, pero cuando ya pongamos la tapa, entonces vamos a poder taparlo de esta forma y quedará muy bien.
Probablemente de acá de los LEDs utilice la técnica que he utilizado en otros proyectos, que es con un nylon, hacerle un pequeño orificio por acá para que podamos ver cuando enciendan los LEDs. Podemos utilizar un nylon, puede ser acá a un costado, algo pequeño, para poder ver cuando esté cargado, cuando esté cargando. Pues podemos incluso darle una vuelta y que salga por lo menos aquí. Pero esos son los detalles finales. Bueno, entonces justo después de esto vamos a tener esta otra parte acá. Después vendría esto aquí, así, y luego el motor. Entonces lo que voy a hacer, voy a asegurar esto acá. Entonces en ese orden de ideas, lo que tengo que hacer es soldarlo con cablecitos. Este color me va bien para el negativo. Ahí está, y quiero dejar el cable exacto, entonces voy a dejarlo más o menos aquí. Podría ser acá a esta distancia. Puede ser ahí, vamos a estañarlo. Ahí está, y ahora vamos a ubicar la batería acá. Bueno, este también lo tenemos que cambiar porque está muy corto. ¿Listo? Pero antes de eso quiero realizar las otras conexiones antes de ponerle energía a todo. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar un trozo de tubo, o incluso podría ser este mismo, ya que estos tienen los orificios de donde deben ir los pulsadores. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortarlo de tal manera que pueda ubicar los pulsadores y después haría un sistema para que sea un poco más fácil ubicarlos en el otro tubo también. Entonces para eso voy a utilizar el motor tool. Muy bien, bueno, vamos a instalarle a nuestro motor tool acá. Listo, voy a marcar por donde quiero cortar. Listo, vamos a cortar por acá, yo creo. Puede ser desde aquí, puede ser acá. Y aquí más o menos lo mismo, tal vez un poquito más para dejar espacio a los tornillos. Creo que aquí está, ya está listo nuestra pieza. Vamos a arreglar un poquito este corte. Voy a calentar un poco, voy a poner un poco de calor para retirar este exceso de silicona que tiene todavía. Lo retiro a veces con la mano porque pues no es que se caliente tanto, me parece sencillo. ¿Listo? Bien, aquí está. Entonces aquí van los switches. Vamos a eliminar un poco este exceso que quedó al momento que se le hicieron los huecos. Y lo mismo acá, ahí está. Entonces yo pienso que ya estaría bien. Tal vez podamos pensar en hacerle la curva, un poco mejor la curva, para que no sé si alcancen a ver el espacio. Si ven el espacio que se ve, entonces darle un poco mejor la curva, teniendo en cuenta el tubo. Entonces voy a calentar un poco, probablemente lo ponga acá y trate de darle mejor la curva. ¿Listo? Creo que ahí es suficiente. Lo ponemos acá y le damos la curva que necesitamos. Quedaría de esta manera. Ya está un poco más curvo. Esto pienso que ahí está. Ahí es suficiente. Pero bueno, así ya puede quedar. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es ubicar un par de pulsadores acá que no van a ser estos mismos. Voy a cambiarlos por unos que estén completamente nuevos. Ya tenemos esta pieza. Entonces ahora tenemos estas cositas que son como tuerquitas pequeñas de computador. Entonces la idea es poder poner esta tuerquita acá y esta otra tuerca a este otro lado para que después sea un poco más sencillo enroscar esto en el tubo desde la parte de afuera. Sí, de tener que pegarlo, como lo había hecho antes. Entonces voy a calcular más o menos la mitad, que sería como ahí. Voy a marcarla y voy a hacer un huequito con un cautín que tengo para hacer este tipo de cosas. Entonces haré este huequito acá y el otro lo haré acá. Ahí está. Ya tengo listo el cautín. Voy a hacer los huequitos, uno acá. Ahí estaría. Lo que quiero es que el huequito no quede tampoco tan grande, para que la tuerca no pase de lado a lado. Mi idea es que alcance a pasar solamente el tornillo. Todavía le falta un poco. Creo que por ahí estaría bien. Ahí más o menos alcanza a pasar el tornillo apenas. Voy a quitar el excedente de acá y de abajo. Vamos a refinar un poquito esto. Bien, voy a probar de nuevo. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo acá. Voy a limpiar un poco esto. Vamos a pasar el tornillo. Creo que aún le falta un poco. Voy a quitar los excedentes. Y lo mismo acá. Muy bien, probaré que entren bien los tornillos. Este entra bien ahí y este entra muy bien acá. Entra de forma suave y este también. Entonces creo que ya estamos listos para poder pegar esto aquí. Tal vez lo mejor sería